Un trabajador de la cafetería de la escuela le arrojó comida a una niña sin saber que su acto revelaría una verdad impactante. Conozca cómo un evento cambió la vida de muchos. Suscríbase para no perderse nuevas historias y escriba en los comentarios desde donde está viendo esto. El sonido estridente del despertador se hizo añicos. El frágil silencio de la madrugada. Nia gimió y hundió la cabeza más profundamente en la almohada tratando de escapar de la inevitable realidad que la esperaba. La habitación bañada por el suave resplandor del sol de la mañana que se filtraba a través de las cortinas descoloridas ofrecía poco consuelo. En la pared opuesta a su cama colgaba un collage de fotos antiguas, sus bordes se curvaban con el tiempo. Entre ellas estaba su favorita. Su madre sosteniendo su mano en el parque. Ambas riendo sin preocupaciones en el mundo. Era un recuerdo al que se aferraba. Un fragmento de una vida que ahora se sentía distante e inalcanzable. Su habitación era un reflejo de su mundo, reconfortante y caótico a la vez. Un pequeño escritorio cerca de la ventana estaba abarrotado de libros escolares, notas garabateadas y una taza de café rota llena de lápices. La ropa estaba esparcida por la silla. Una mezcla de jeans descoloridos y de gran tamaño. Suéteres que ya no le quedaban pero que todavía usaba por su familiaridad. Todo sobre el lugar contaba una historia de alguien tratando de aferrarse a la poca estabilidad que le quedaba. La alarma volvió a sonar más fuerte, esta vez sacándola completamente de sus días. Le dio una palmada al reloj para silenciarlo y se sentó con la cabeza pesada por el peso de otro día escolar. Sus hombros se hundieron mientras pensaba en las horas que le esperaban, los pasillos llenos de risas que no eran suyas, las miradas de reojo que parecían perforar su piel y la sombra omnipresente de la reputación de su padre como director de la escuela. Su padre, el pensamiento la hizo suspirar. Él ya estaba despierto, sin duda preparándose para otro. Resentía su trabajo no del todo, pero no podía evitar sentirse como si fuera una ocurrencia tardía, una sombra en la periferia de su vida. No siempre había sido así. Hubo un momento en el que él estaba completamente presente cuando su familia se sintió completa. Balanceó sus piernas sobre el costado de la cama y se puso de pie estirándose para sacudirse el aturdimiento persistente. El piso de madera desgastado crujió bajo sus pies mientras hacía su camino hacia la puerta. El aroma del café flotaba por el pasillo mezclándose con el leve aroma de las tostadas en la cocina. Su padre era un borrón de movimiento, vestido elegantemente con un traje y corbata, su teléfono presionado contra su oreja. Sí, estaré allí a las 10, solo asegúrate de que los informes estén listos, dijo apenas levantando la vista. Cuando Nia entró hizo un gesto vago hacia el mostrador donde un plato con una sola tostada estaba esperándola. Ella lo recogió en silencio, sabiendo que no debía esperar una conversación real a esta hora de la mañana. Murmuró aunque no estaba segura de que él siquiera la escuchara. Buenos días, cariño, respondió su tono distraído. Colgó el teléfono e inmediatamente comenzó a revisar una pila de papeles en la mesa. Gran día hoy, tengo una reunión con la junta sobre los nuevos cambios del plan de estudios. ¿Cómo está todo bien en la escuela? La pregunta se sintió superficial, una rutina que se sintió obligado a realizar. Nia vaciló las palabras necesito dinero para el almuerzo en la punta de su lengua, pero cuando tomó su teléfono nuevamente supo que no era el momento adecuado. Está bien, dijo en su lugar mordiendo la tostada seca, su estómago agitada no por el hambre sino por el creciente nudo de frustración y tristeza que llevaba consigo a diario. Lo observó por un momento, observando el ceño fruncido y la ligera caída de sus hombros. Parecía mayor de lo que recordaba, más cansado. Hubo un tiempo en el que él habría notado su vacilación, habría hecho las preguntas correctas, pero ahora su atención estaba del almuerzo. Empezó su voz apenas por encima de un susurro. Él agitó una mano despectivamente sin siquiera mirar hacia arriba. Más tarde, Nia, recuérdame esta noche, ¿vale? Llegó tarde. Su pecho se apretó pero se obligó a asentir. Vale. El momento pasó y él salió por la puerta con un rápido que tengas un buen día en la escuela. El sonido de sus pasos se desvaneció dejando a Nia sola en la casa silenciosa. Se quedó mirando la puerta vacía, su tostada olvidada en el mostrador. Que tengas un buen día, murmuró para sí misma, su tono goteando sarcasmo. El camino a la escuela no pasó nada, pero estaba lleno de anticipación. El edificio que se avecinaba con sus ladrillos grises y su imponente estructura se parecía más a una fortaleza que a un lugar de aprendizaje. Nia mantuvo la cabeza gacha mientras entraba, evitando el contacto visual con cualquiera. El familiar zumbido de conversaciones y risas llenó el aire, pero solo amplificó su sensación de aislamiento. Cuando llegó a su casillero sintió el demasiado
familiar hormigueo de ojos en su risa resonó por el pasillo agudo y cortante. No necesitaba mirar para saber que eran Lila y sus amigas. Su presencia era un recordatorio constante de su lugar en la jerarquía social, un blanco fácil para sus bromas crueles y susurros. Genia Lea gritó, su tono más dulce y burlón pero mezclado con burla, esperando otro día de ser invisible. Sus amigas se rieron y las mejillas de Nia ardieron. Ella buscó a tientas su casillero, sus manos temblaban levemente. Se obligó a no responder, no darles la satisfacción de una reacción. El día se prolongó en una confusión de monotonía y humillación silenciosa. Los maestros hablaban monótonamente sobre ecuaciones y eventos históricos. Sus voces se mezclaban en un tono aburrido zumbido. Para la hora del almuerzo la tensión en su pecho había llegado a un punto de quiebre. Vaciló en la entrada de la cafetería. Su estómago se retorció mientras imaginaba la escena que la esperaba, pero este no era un día cualquiera, era el comienzo de algo que de su vida estaban a punto de desenredarse de maneras que no podía predecir. Respiró profundamente y entró a la cafetería. Zumbaba con la cacofonía familiar del caos de la hora del almuerzo. Bandejas repiqueteaban, voces superpuestas y el leve zumbido de un sistema de ventilación sobrecargado se sumaba al estudio. La habitación olía a pasta recalentada, verduras recocidas y algo vagamente quemado que se aferraba al aire como un invitado no deseado. Nia entró con cautela, su bandeja sostenida cerca de su pecho como un escudo. Las filas ya se estaban formando, los estudiantes se empujaban por la posición. Su charla llenaba el espacio con estallidos de risas y gritos ocasionales. Nia mantuvo la cabeza gacha, sus ojos fijos en las baldosas desgastadas bajo sus pies. Podía sentir el peso del día presionando sobre sus hombros, agravado por el creciente dolor en su estómago. No tenía dinero para el almuerzo, pero esperaba desesperadamente que la trabajadora de la cafetería, la señora Green, mostrara algo de indulgencia mientras se acercaba a la fila. Su ritmo se ralentizó, sus pensamientos eran un torbellino de ansiedad, cada uno más fuerte que el anterior. ¿Qué pasa si dice que no? ¿Qué pasa si todos escuchan? ¿Qué pasa si oye quién está aquí? Una voz fuerte y burlona interrumpió su espiral. Nia se estremeció pero no levantó la vista, no necesitaba hacerlo. La voz de Lila era inconfundiblemente aguda y cruel como uñas raspando contra el vidrio. ¿No es lindo como siempre finge que es invisible? Lila continuó sus palabras. Se encontró con Snickers de su séquito. Noticia de último momento. Nia, todavía podemos verte. Las mejillas de Nia se sonrojaron, el calor subiendo hasta sus orejas. Se concentró en poner un pie delante del otro, ignorando la risa que la seguía como una sombra no deseada. Su agarre en la bandeja se apretó mientras entraba en la fila. La cola se movía agonizantemente lento, cada segundo se sentía como una eternidad, como el espacio entre ella y el mostrador. Se encogió, el ruido a su alrededor. Corazón. Cuando finalmente llegó su turno vaciló mirando a la mujer al otro lado del mostrador. La señora Green era una mujer robusta de mediana edad con profundas líneas grabadas en su rostro. Su uniforme estaba arrugado, su cabello recogido en un moño desordenado. Había un cansancio en sus ojos que sugería que lo había visto todo y tolerado poco. Miró a Nia con una expresión en blanco esperando. La voz de Nia vaciló, su garganta se sentía seca. No tengo dinero hoy, dijo mi papá. La expresión de la señora Green se endureció instantáneamente, dejó escapar un suspiro agudo lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de los que estaban cerca. Nuevamente dijo, su voz cortando el zumbido de la cafetería, ¿cuántas veces tengo que decirte que esto no es una caridad? La cara de Nia ardió, abrió la boca para explicar, pero la señora Green no había terminado. Tu padre es el director de esta escuela, continuó, su tono mezclado con desdén. Uno pensaría que te enseñaría algo de responsabilidad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesada y humillante. Una oleada de susurros se extendió por la cafetería a medida que más cabezas se giraban para ver la escena que se desarrollaba. Las manos de Nia temblaban, su bandeja se tambaleaba precariamente, quería desaparecer para fundirse en el suelo y escapar de las miradas que la perforaban. Nia comenzó, pero la señora Green la interrumpió. ¿Sabes qué? Aquí la mujer agarró una pequeña bolsa de papel del mostrador y se la empujó. Toma esto, es lo que te mereces. Nia miró la bolsa con incredulidad. Dentro había un puñado de lechuga y una sola rodaja de tomate. La burla era clara y la risa que estalló a su alrededor lo confirmó. Buen almuerzo. Nia. Lila llamó desde una mesa cercana, su voz goteaba sarcasmo. Sus amigos se doblaron de risa. Sus voces se mezclaron en una cacofonía que parecía ahogar todo lo demás. Nia sintió el escozor de las lágrimas en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No aquí, no frente a ellos.
Se giró para irse agarrando. Pudiera dar un paso. La señora Green añadió un golpe final y no vuelvas hasta que puedas pagar, dijo su voz lo suficientemente fuerte para que toda la cafetería escuchara. Las palabras fueron como una bofetada en la cara. Nia se congeló, su cuerpo temblando con una mezcla de ira, vergüenza e impotencia. El sonido de la risa se hizo más fuerte, los rostros a su alrededor se desdibujaron mientras las lágrimas llenaban su visión. Dejó caer la bolsa y corrió. La cafetería parecía extenderse interminablemente. Mientras se abría paso entre la multitud, sus burlas y susurros la seguían como un fantasma. No se detuvo hasta que llegó al baño de chicas. La pesada puerta se cerró de golpe detrás de ella. La habitación estaba vacía, sus paredes de azulejos frías y hostiles. Se desplomó contra el lavabo, sus piernas cedieron debajo de ella. Las lágrimas vinieron entonces calientes e imparables. Enterró su rostro en sus manos, sus sollozos resonando en el espacio vacío. El peso del día, la semana, los meses de sentirse invisible y no deseada cayeron sobre ella todos a la vez. ¿Por qué siempre tengo que ser yo?, pensó, su pecho subiendo y bajando con cada respiración entrecortada. ¿Por qué no puedo ser normal? ¿Por qué no pueden simplemente dejarme en paz? No sabía cuánto tiempo permaneció allí llorando en el silencio, minutos, horas. El tiempo parecía perder todo significado mientras las emociones que había estado reprimiendo durante tanto tiempo se derramaban de ella. Cuando las lágrimas finalmente se calmaron, miró su reflejo en el espejo. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su rostro pálido y surcado por lágrimas. Apenas reconoció a la chica que la miraba. Recupérate, susurró, su voz ronca, pero las palabras se sintieron huecas. Un débil intento de reconstruir las paredes que se habían derrumbado a su alrededor. Sonó la campana que señalaba el final del almuerzo. Nia respiró profundamente y temblorosamente, y se echó agua fría en la cara. No podía evitar el mundo para siempre, no importaba cuánto pudiera dar un paso. La señora Green añadió un golpe final y no vuelvas hasta que puedas pagar, dijo su voz lo suficientemente fuerte para que toda la cafetería escuchara. Las palabras fueron como una bofetada en la cara. Nia se congeló, su cuerpo temblando con una mezcla de ira, vergüenza e impotencia. El sonido de la risa se hizo más fuerte, los rostros a su alrededor se desdibujaron mientras las lágrimas llenaban su visión. Dejó caer la bolsa y corrió. La cafetería parecía extenderse interminablemente. Mientras se abría paso entre la multitud, sus burlas y susurros la seguían como un fantasma. No se detuvo hasta que llegó al baño de chicas. La pesada puerta se cerró de golpe detrás de ella. La habitación estaba vacía, sus paredes de azulejos frías y hostiles se desplomó contra el lavabo, sus piernas cedieron debajo de ella. Las lágrimas vinieron entonces calientes e imparables. Enterró su rostro en sus manos, sus sollozos resonando en el espacio vacío. El peso del día, la semana, los meses de sentirse invisible y no deseada cayeron sobre ella todos a la vez. ¿Por qué siempre tengo que ser yo?, pensó, su pecho subiendo y bajando con cada respiración entrecortada. ¿Por qué no puedo ser normal? ¿Por qué no pueden simplemente dejarme en paz? No sabía cuánto tiempo permaneció allí llorando en el silencio, minutos, horas. El tiempo parecía perder todo significado mientras las emociones que había estado reprimiendo durante tanto tiempo se derramaban de ella. Cuando las lágrimas finalmente se calmaron, miró su reflejo en el espejo. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su rostro pálido y surcado por lágrimas. Apenas reconoció a la chica que la miraba. Recupérate, susurró, su voz ronca, pero las palabras se sintieron huecas. Un débil intento de reconstruir las paredes que se habían derrumbado a su alrededor. Sonó la campana que señalaba el final del almuerzo. Nia respiró profundamente y temblorosamente, y se echó agua fría en la cara. No podía evitar el mundo para siempre, no importaba cuánto expresión de su padre se oscureció instantáneamente. Dejó el portapapeles y el teléfono en un banco cercano. Su postura cambió de profesional a protectora. Dime todo, dijo, su tono serio. Nia vaciló, sus dedos jugueteando con el dobladillo de su camisa. No tenía dinero para el almuerzo, comenzó, su voz apenas por encima de un susurro. Traté de explicar, pero ella no escuchó. Me llamó irresponsable y luego su voz se quebró y miró hacia otro lado. Las lágrimas amenazaban con derramarse nuevamente. Él puso una mano sobre su hombro, su agarre firme pero tranquilizador, y luego lo que ella me dio, una bolsa de lechuga. Nia dijo, sus mejillas sonrojándose con el recuerdo, y ella dijo que no merecía nada mejor. Todos se rieron. No pude soportarlo, así que me fui. La mandíbula de su padre apretada y sus ojos brillaron con ira. ¿Dónde está ahora? Probablemente todavía en la cafetería. Nia respondió secándose los ojos rápidamente. Papá, por favor, no, pero ya estaba moviendo su paso decidido mientras se dirigía hacia la cafetería. Nia la siguió de mala gana, su corazón latía con fuerza en su pecho. No quería ver, pero una parte de ella
Sintió un destello de esperanza de que finalmente estaba prestando atención cuando llegaron. La cafetería estaba casi vacía salvo por algunos miembros del personal limpiando. La señora Green estaba detrás del mostrador de espaldas a ellos mientras limpiaba la superficie. Sus movimientos eran enérgicos, casi mecánicos, como si estuviera tratando de borrar los eventos del día. Señora Green, su padre la llamó. Su voz firme pero inequívocamente autoritaria se giró lentamente. Sus ojos se abrieron ligeramente. Cuando lo vio, señor Harper, dijo enderezando su postura, ¿qué puedo hacer por usted? Puede comenzar explicando por qué pensó que era apropiado humillar públicamente a mi hija, dijo su tono tranquilo pero afilado con robo. La expresión de la señora Green se endureció. Señor Harper, con el debido respeto, tengo un trabajo que hacer. Su hija vino a mí sin dinero y eso justifica burlarse de ella frente a sus compañeros, interrumpió, su voz levantándose ligeramente. Justifica entregarle una bolsa de sobras y hacerla objeto de ridículo. No quise que llegara tan lejos, dijo la señora Green, aunque su tono carecía de remordimiento, pero ella no es la única que lucha. Sabes que esta escuela está llena de niños con problemas y no tenemos los recursos para atender a todos. Esto no se trata de recursos, espetó, se trata de la decencia humana básica. La habitación quedó en silencio, la tensión palpable. Nia observó el intercambio con una mezcla de emociones: gratitud por la defensa de su padre, vergüenza por la atención y una ira persistente de que nada de esto hubiera sucedido si él hubiera estado más presente en su vida. Entiendo que estás bajo presión, continuó su padre suavizándose un poco la voz, pero descargando tus frustraciones en una estudiante. Mi hija es inaceptable. Si pasa algo podemos abordarlo, pero esto no puede volver a suceder. Los hombros de la señora Green se desplomaron levemente y por primera vez parecía menos una figura de autoridad severa y más una mujer cansada y abrumada. No quise lastimarla, dijo en voz baja, solo he estado bajo mucho estrés. Entonces encontremos una manera de lidiar con ese estrés, dijo su tono firme pero no cruel. Pero mientras tanto espero una disculpa formal para Nia. La señora Green asintió de mala gana, su mirada parpadeando hacia Nia. Lo siento, dijo, su voz apenas audible. Nia no respondió de inmediato. No estaba segura si la disculpa era sincera o simplemente una manera de terminarla. Confrontación. De cualquier manera se sentía hueca. Miró a su padre, quien le dio un pequeño asentimiento alentador. Gracias, dijo finalmente, aunque su voz era plana. Su padre se volvió hacia la señora Green. Discutiremos esto más a fondo, dijo, su tono no dejando lugar a discusión. Luego puso una mano sobre el hombro de Nia y la guió fuera de la cafetería. Mientras caminaban por el pasillo, la tensión entre ellos había una espesa tensión. Nia podía sentir las preguntas burbujeando bajo la superficie, pero no estaba segura de estar lista para responderlas. Finalmente su padre rompió el silencio. Nia, dijo, su voz más suave ahora, ¿por qué no viniste a mí sobre esto antes? Ella dejó de caminar y se giró para mirarlo, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué nunca estás ahí?, dijo su voz quebrada. Siempre estás demasiado ocupado con el trabajo o reuniones o todo lo demás. No pensé que te importaría. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. La miró fijamente, su rostro una mezcla de culpa y comprensión. Lo siento, dijo su voz cargada de arrepentimiento. No me di cuenta de lo mucho que te he estado descuidando, pero eso cambia ahora. Nia quería creerle, pero había escuchado promesas similares antes. Aún así había algo diferente en sus ojos, esta vez una determinación que le dio un rayo de esperanza. Está bien, dijo en voz baja, no lista para perdonar por completo, pero dispuesta a darle una oportunidad. Caminaron el resto del camino en silencio, el entendimiento tácito entre ellos un frágil pero significativo paso adelante. Ninguno de los dos sabía lo que les esperaba adelante, pero por primera vez en mucho tiempo lo enfrentaron juntos. El día después del incidente de la cafetería amaneció frío y nublado. El tipo de clima que parecía reflejar el estado de ánimo de Nia. Se arrastró fuera de la cama temiendo la idea de regresar a la escuela. La humillación del día anterior todavía estaba fresca en su mente, jugando en un bucle sin fin. Cada vez que cerraba los ojos no sabía cómo enfrentaría a sus compañeros de clase nuevamente, especialmente después de que Lila y sus amigos habían presenciado todo. Cuando llegó a la escuela, los pasillos estaban vivos con una corriente subyacente de emoción. Los estudiantes se agruparon en grupos, sus teléfonos brillaban mientras susurraban y reían. Nia no tuvo que preguntar de qué estaban hablando, lo sintió en la forma en que sus ojos se dirigieron hacia ella y las sonrisas que la siguieron por el pasillo. Su estómago se dolió cuando llegó a su casillero. El nudo de ansiedad se apretó con cada segundo que pasaba. Estaba comenzando a buscar la combinación cuando una voz de las pocas compañeras de clase que ocasionalmente le hablaba levantó su teléfono. Su expresión era una mezcla de piedad y vacilación. ¿Qué es?
Preguntó Nia, su voz apenas por encima de un susurro. María vaciló y luego le entregó el teléfono. En la pantalla había un video. El título solo hizo que el corazón de Nia se hundiera. La hija del director obtiene lo que se merece. Sus dedos temblaron cuando presionó reproducir. El video comenzó con una toma temblorosa de la cafetería. La cámara se acercó a la señora Green entregándole la bolsa de lechuga. El audio era nítido, capturando cada corte en Word, cada risita de la multitud y el rugido de risa que estalló cuando Nia salió corriendo. La cámara se detuvo en su figura, que se alejaba temblorosa pero lo suficientemente firme para capturar la extensión total de su humillación. El video terminó con la voz de Lila inconfundible y goteando burla. Pobrecita Nia, tal vez la próxima vez papi pueda rescatarla. La respiración de Nia se atascó, su rostro ardía. Cuando le devolvió el teléfono a María, su mente acelerada no era solo la humillación del momento, ahora estaba inmortalizada, extendiéndose como un reguero de pólvora por la escuela. Ya podía sentir las paredes cerrándose, los susurros y Nia la mira fijamente, presionándola como un peso físico. Lo siento, dijo María suavemente, su voz teñida de genuina simpatía. Solo pensé que deberías saberlo. Nia asintió, incapaz de encontrar las palabras para responder. Se dio la vuelta y se alejó. Su cabeza daba vueltas mientras trataba de procesar la enormidad de lo que acababa de suceder. A la hora del almuerzo, el video se había vuelto viral, al menos para los estándares de su escuela. Fue compartido en todos los chats grupales, discutido en voz baja y diseccionado en tiempo real por estudiantes ansiosos por opinar. Incluso algunos de los maestros parecían conscientes de ello. Sus miradas se demoraron en Nia un poco más de lo habitual. Nia evitó la cafetería todos juntos, optando en cambio por comer afuera, preferible a la tormenta que esperaba adentro. Se sentó en un banco, el frío se filtraba a través de sus jeans y miró fijamente el cielo gris sin comprender. Su teléfono vibró en su bolsillo, pero lo ignoró. Sabía lo que sería: mensajes de compañeros de clase, algunos fingiendo preocupación, otros acumulando ridículo. Ella no necesita verlo para saber que su nombre estaba en boca de todos. Mientras tanto, en su oficina, el padre de Nia estaba lidiando con una fallout propia. Su teléfono sonaba incesantemente, los correos electrónicos inundaban su bandeja de entrada, y un flujo constante de padres preocupados exigían respuestas. Señor Harper, debemos abordar esto de inmediato. Uno de los miembros de la junta escolar dijo durante una reunión de emergencia que el video ha atraído mucha atención negativa, no solo a la escuela sino a usted personalmente. Soy consciente, respondió con seriedad, su mente acelerada mientras trataba de armar un plan. Lo estoy manejando. Será mejor que otro miembro de la junta intervino. Este tipo de publicidad podría dañar nuestra reputación. Después de la reunión regresó a su oficina, el peso de la situación presionándolo. Miró el video nuevamente, su mandíbula se tensó con cada segundo viendo a su hija reducida a un chiste, su dolor convertido en entretenimiento encendió un fuego dentro de él. Había pasado años dedicándose a esta escuela, a sus estudiantes, pero ahora vio cuánto le había fallado a la persona que más importaba. Tomó su teléfono y marcó el número de Nia. Sonó varias veces antes de ir a buzón de voz. Dejó un mensaje, su voz tensa por la emoción: Nia, soy papá, llámame cuando puedas, tenemos que hablar. Al final del día la situación se había intensificado aún más. Los padres de otros estudiantes comenzaron a contactar en la escuela, algunos expresando indignación por la falta de control, otros exigiendo responsabilidad por lo que le había sucedido a Nia. La historia incluso había comenzado a atraer la atención de los medios de comunicación locales. Sus reportes más amplias sobre el acoso escolar y el liderazgo escolar. Nia, inconsciente de la creciente tormenta fuera de su burbuja, pasó la tarde escondida en la biblioteca. El tranquilo consuelo de las estanterías proporcionó un breve escape, pero hizo poco para aliviar la confusión dentro de ella. Se sintió expuesta, vulnerable y completamente impotente. El video la había despojado de la poca dignidad que le quedaba y no sabía cómo recuperarla. Esa noche, cuando Nia finalmente regresó a casa, su padre la estaba esperando. Estaba sentado en la mesa de la cocina con la corbata aflojada y las mangas arremangadas, una mirada de agotamiento y determinación grabada en sus rasgos. Nia, dijo cuando entró, su tono suave pero firme, tenemos que hablar. Ella vaciló, sus dedos agarrando la correa de su bolso. No quiero, murmuró, su voz apenas audible. Entiendo, dijo, pero esto no puede esperar. De mala gana se sentó frente a él, sus ojos fijos en la mesa. Respiró profundamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Vi el video. Comenzó y quiero que sepas que lo estoy manejando. La señora Green enfrentará las consecuencias de lo que hizo y ya comencé a trabajar con la junta para abordar los problemas más amplios en la escuela. Nia no respondió, se quedó mirando la mesa, su mandíbula se apretó mientras un remolino de emociones luchaba dentro de ella. También quiero disculparme, continuó, por no estar ahí para
Y por dejar que las cosas lleguen a este punto he estado tan concentrada en el trabajo que no vi cuánto estabas luchando. Eso es culpa mía y lo siento. Ella lo miró y luego sus ojos estaban rojos y cansados. No se trata solo de ti, dijo, su voz temblaba, se trata de todos, no les importo, yo no soy nada para ellos, tú no eres nada, dijo firmemente inclinándose hacia adelante, eres mi hija y eres mucho más de lo que ven, sé que es difícil de creer ahora, pero te prometo que superaremos esto juntos por primera vez en días. Nia sintió un destello de esperanza, no fue suficiente para borrar el dolor, pero fue un comienzo, asintió. Los primeros rayos de luz después de una larga noche oscura afuera, la tormenta continuó rugiendo, pero dentro de la cocina se formó una frágil tregua, no fue una resolución, pero fue un paso adelante y para Nia eso fue suficiente por ahora. Al día siguiente en la escuela no se sintió más fácil para Nia, la humillación del video aún permanecía en el aire como una nube oscura, los susurros la seguían en cada pasillo e incluso cuando las escaleras se detuvieron, el peso de sus propios pensamientos fue suficiente para aplastarla. Evitó la cafetería nuevamente, eligiendo en cambio sentarse sola en la biblioteca. Su libro se extendió ante ella como una endeble pretensión de estudiar. No había hablado con su padre, esa mañana se había ido temprano para otra reunión sin que Nia lo supiera. Su padre estaba en medio de una conversación privada con la señora Green. La reunión se había organizado apresuradamente después de que la junta escolar exigiera una investigación inmediata sobre el incidente del café Materia. En su oficina se sentó frente a ella. Su rostro era una mezcla de profesionalismo y decepción personal. Señora Green. Comenzó con su voz firme pero firme. La he llamado aquí para abordar el incidente con mi hija, pero también quiero entender por qué sucedió esto. Ha trabajado aquí durante años y este comportamiento no es característico de usted. La señora Green se sentó rígidamente con las manos entrelazadas en su regazo, su habitual comportamiento brusco se había ido, reemplazado por algo más suave, casi vulnerable. Evitó su mirada, sus ojos fijos en el suelo mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. No sé qué me pasó. Dijo finalmente, su voz tranquila. Fue un momento de debilidad y dejé que mi frustración se apoderara de mí. Lo lamento de verdad, pero vaciló, sus labios presionando en una delgada línea, hay más que eso. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire cargadas de significado tácito. El padre de Nia. Se inclinó hacia adelante ligeramente su tono. La señora Green dejó escapar un suspiro tembloroso, sus dedos retorciéndose nerviosamente en su regazo. Perdí a mi hija hace 3 años, dijo su voz temblorosa. Tenía 17, un accidente automovilístico, iba camino al baile de graduación. La admisión fue como una grieta en una presa y las palabras se derramaron en un torrente. Le contó sobre la noche del accidente, cómo había estado esperando en casa para despedir a su hija solo para recibir una llamada del hospital en su lugar, como su mundo se había roto en un instante dejándola recoger los pedazos sola. Nunca me recuperé realmente, admitió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Me lancé al trabajo tratando de distraerme del dolor, pero siempre está ahí acechando debajo de la superficie y cuando veo niños como tu hija lo trae todo de vuelta, la ira, la amargura, la sensación de injusticia. El padre de Nia escuchó en silencio, sus propias emociones arremolinándose mientras trataba de procesar su historia. Había conocido a la señora Green durante años, pero nunca había sospechado la profundidad de su dolor. Era un recordatorio de cuánto cargaba la gente debajo de la superficie invisible y no reconocido. Entiendo tu dolor, dijo suavemente, y lo siento por tu pérdida, pero eso no excusa lo que pasó en la cafetería. Mi hija ya está luchando y tus acciones solo lo empeoraron. La señora Green asintió con la cabeza, su expresión llena de vergüenza. Sé que dijo y me disculparé con ella. No espero perdón, pero necesito que sepa cuánto lo siento. Más tarde esa tarde Nia estaba sentada en la biblioteca cuando la señora Green la encontró. La presencia de la mujer la sobresaltó y por un momento Nia consideró levantarse e irse, pero algo en la expresión de la señora Green la detuvo. Se veía diferente, más suave, casi rota. Nia, la señora comenzó, su voz inusualmente gentil, ¿puedo sentarme contigo por un momento? Nia vaciló y luego asintió lentamente. La señora Green tomó asiento frente a ella cruzando las manos sobre la mesa mientras buscaba las palabras adecuadas. Te debo una disc.
mal dejé que mi propio dolor y frustración se apoderaran de mí y me desquité contigo. Eso no fue justo y lo siento mucho. Nia miró fijamente. Ella no estaba segura de cómo responder. Había pasado tanto tiempo resentida con la señora Green por lo que había sucedido que verla así de vulnerable y arrepentida se sintió discordante. No sé si puedo perdonarte, dijo Nia honestamente, su voz tranquila pero firme. Me avergonzaste frente a todos, me hiciste sentir como si no importara. La señora Green asintió con la cabeza, su expresión cargada de culpa. Tienes razón y no espero perdón, pero quiero que sepas que mis acciones no tuvieron nada que ver contigo y todo que ver conmigo. Continuó compartiendo la historia de su hija, su voz cargada de emoción mientras Nia escuchaba. Algo dentro de ella cambió, todavía sentía el aguijón de las acciones de la señora Green, pero ahora veía a la mujer bajo una nueva luz. Su ira no desapareció, pero se suavizó, reemplazada por un destello de comprensión. Lo siento por tu pérdida, dijo Nia después de una larga pausa. No puedo imaginar cómo debe haber sido eso. Gracias, dijo la señora Green con los ojos brillantes, y gracias por escucharme. Me alejaré de mi puesto aquí. Está claro que necesito tomarme un tiempo para sanar por mi bien y por los demás. Nia asintió sin saber qué más decir mientras la señora Green se levantaba para irse. Se dio la vuelta una última vez. Eres una joven fuerte, Nia dijo, no dejes que nadie, ni siquiera yo, te haga sentir lo contrario. Esa noche Nia le contó a su padre sobre la conversación. Se sentaron juntos en la mesa de la cocina. El calor del techo arrojaba un suave brillo sobre sus rostros. Se disculpó, Nia dijo, su voz pensativa, y creo que lo decía en serio. Su padre asintió con una pequeña sonrisa en las comisuras de su boca. Estoy orgulloso de ti por escucharla, dijo. Eso requiere fuerza. Nia lo miró sus ojos, buscando su rostro. ¿Crees que la gente realmente puede cambiar?, preguntó. Creo que sí, respondió, pero no es fácil. Se necesita tiempo. Preferiríamos evitar. A medida que avanzaba la noche hablaron sobre la señora Green, sobre los desafíos que ambos enfrentaban y sobre los cambios que querían hacer no solo en ellos mismos sino en su relación. No fue una resolución perfecta, pero fue un paso adelante y por primera vez en mucho tiempo Nia sintió que realmente estaban en la misma página. Los días posteriores a la renuncia de la señora Green trajeron una extraña mezcla de alivio e incertidumbre para Nia. Los susurros sobre el incidente de la cafetería gradualmente comenzaron a apagarse, reemplazados por nuevos chismes y escándalos fugaces, pero el peso de todo lo que había sucedido todavía persistía en su pecho, un dolor silencioso que se negaba a desaparecer por completo. En la escuela los cambios estaban comenzando a tomar forma. Su padre había convocado una reunión con la junta escolar y miembros clave del personal para abordar las consecuencias del incidente. La sala de reuniones zumbó de tensión mientras el grupo se reunía. Sus expresiones una mezcla de curiosidad y aprensión. Como todos saben, el señor Harper comenzó, su voz firme pero autoritaria. Los eventos recientes han resaltado algunos problemas importantes dentro de nuestra escuela. Esto no se trata solo de un incidente o un individuo, se trata de la cultura que hemos permitido que se arraigue aquí, una cultura que permite el acoso, la negligencia y la falta de responsabilidad. Dejó que sus palabras flotaran en el aire. Por un momento su mirada recorrió la habitación. Es hora de que eso suceda. El cambio entrará en vigencia de inmediato. Implementaremos nuevas políticas para abordar estos problemas de frente. Esbozó una serie de iniciativas, desde capacitación obligatoria del personal sobre el manejo de conflictos estudiantiles hasta la creación de un sistema de denuncia anónima por acoso. También propuso reuniones regulares al estilo de un ayuntamiento donde los estudiantes y los padres podrían expresar sus preocupaciones directamente a la administración. Las reaccionó asintieron con la cabeza mientras que otros se movieron incómodos en sus asientos. Un maestro levantó la mano vacilante. Señor Harper, estos cambios suenan ambiciosos, pero ¿cómo nos aseguraremos de que sean efectivos? Hemos visto iniciativas como esta antes y a menudo fracasan. El señor Harper asintió reconociendo la preocupación. La rendición de cuentas será clave. No solo estoy pidiendo su cooperación, estoy pidiendo su compromiso. Se lo debemos a nuestros estudiantes para crear un entorno seguro y de apoyo que comience con Nia. Los cambios en la escuela se sintieron como el comienzo de algo nuevo. Notó cambios sutiles en cómo los maestros interactuaban con los estudiantes. Un mayor énfasis en la empatía y la comprensión. La cafetería, una vez que un campo mental de ansiedad, comenzó a sentirse menos hostil, aunque todavía lo evitaba siempre que era posible. En casa, su relación con su padre también estaba evolucionando. Hizo un esfuerzo consciente para pasar más tiempo con ella,
dejando de lado su trabajo para preguntarle sobre su día y escuchar realmente sus respuestas. No fue perfecto. Los años de distancia no se podían borrar de la noche a la mañana, pero fue un comienzo. Una noche, mientras estaban sentados juntos en la sala de estar, Nia mencionó algo que había estado en su mente desde la partida de la señora Green. Papá, comenzó vacilante. ¿Crees que despedirla fue la decisión correcta? Su padre la miró pensativamente. No fue una decisión fácil. Admitió que la señora Green cometió un error. Uno grave y que necesitaba rendir cuentas, pero también creo en las segundas oportunidades. Por eso la recomendé para un programa de asesoramiento a través del distrito. Es una oportunidad para que se cure y, con suerte, regrese a trabajar algún día con una mejor perspectiva. Nia asintió lentamente. Considerando sus palabras, creo que lo decía en serio cuando se disculpó. Dijo que no borra lo que hizo, pero puedo ver que ha pasado por mucho. Eso es muy maduro de tu parte, Nia. Día y ya. Es fácil ver más allá de los errores de alguien. Mientras tanto se encontró enfrentando consecuencias propias. Sus padres habían estado furiosos cuando descubrieron que ella era la que había filmado y compartido el video de Nia. Habían insistido en que se haría responsable de sus acciones, lo que incluía una disculpa formal a Nia y una suspensión de las actividades escolares por el resto del semestre. La disculpa llegó una semana después en la oficina del consejero escolar. Lea se sentó frente a Nia. Su bravuconería habitual reemplazada por una incomodidad inusual. Lo siento por lo que hice, dijo Leila, su voz entrecortada pero lo suficientemente sincera. Estuvo mal y no debería haberlo hecho. Nia la estudió por un momento buscando cualquier rastro de falta de sinceridad. Gracias, dijo finalmente. Su tono neutral. No estaba lista para perdonar a Lila por completo, pero aceptar la disculpa se sintió como un paso hacia seguir adelante. La respuesta de la junta escolar al incidente no se detuvo con cambios de política. Programaron una reunión comunitaria para abordar las crecientes preocupaciones de los padres y estudiantes. El auditorio estaba lleno esa noche, el aire vibraba con anticipación cuando el señor Harper subió al escenario. Comenzó reconociendo las deficiencias de la escuela y expresando su compromiso de hacer las cosas bien. Invitó a los padres y estudiantes a compartir sus experiencias y uno por uno dieron un paso adelante para hablar historias de acoso, negligencia y fallas sistémicas. Cada una de ellas fue un recordatorio aleccionador de cuánto trabajo había por delante, pero en medio del dolor hubo destellos de esperanza. Los estudiantes hablaron sobre maestros que habían marcado una diferencia en sus vidas, los padres ofrecieron sugerencias para mejorar e incluso las voces más críticas terminaron con la voluntad de ayudar a crear un mejor ambiente. Al final de la reunión había una sensación palpable de unidad en la sala. No fue una resolución, un comienzo, un reconocimiento. Juntos en casa esa noche, Nia y su padre se sentaron a la mesa de la cocina compartiendo una cena tardía. El cansancio en su rostro era evidente, pero también una sensación de tranquila satisfacción. ¿Cómo te fue?, preguntó Nia picoteando su plato. Mejor de lo que esperaba, dijo, su tono pensativo. Todavía hay un largo camino por recorrer, pero creo que estamos en el camino correcto. Nia sintió una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Estoy orgullosa de ti, dijo suavemente, por todo lo que estás haciendo. Su padre la miró, sus ojos se llenaron de la calidez que no había visto en años. Y estoy orgullosa de ti, dijo, por tu fuerza, tu resiliencia y tu corazón. Espero que sepas eso. Por primera vez en mucho tiempo Nia sintió una sensación de paz. El camino por delante no sería fácil, pero por primera vez creyó que valía la pena recorrerlo. Juntos estaban empezando a reconstruir lo que se había roto, no solo en su familia sino en su escuela y su comunidad, y se dio cuenta de que era más que suficiente. El aire fresco de la mañana traía el aroma del otoño, un recordatorio de que el año estaba pasando lentamente, marchando hacia su fin. Nia caminó hacia la escuela con un paso más ligero del que había tenido en meses. La humillación del incidente de la cafetería todavía persistía en su memoria, pero ya no la definía. Los cambios estaban sucediendo, cambios reales y tangibles, y por primera vez sintió que era parte de algo más grande que ella misma. Cuando entró al campus la atmósfera se sentía diferente. La tensión habitual en el aire se había suavizado. Todavía había ruido, todavía el zumbido de los estudiantes corriendo a clase, pero algo sobre la energía había cambiado. Los grafitis en los casilleros habían sido limpiados. Los maestros saludaron a los estudiantes con más calidez, incluso Leila. Una vez que la líder del tormento de Nia se mantuvo para sí misma, su antigua presunción reemplazada por una humildad tranquila. En su primera clase la maestra comenzó con un breve anuncio antes de sumergir
El nuevo grupo de apoyo entre pares que comienza esta semana dijo que su tono alentador. Estos grupos están abiertos a cualquiera que quiera hablar sobre lo que está pasando o simplemente necesite un espacio seguro para ser escuchado. Nia escuchó atentamente la idea. Había sido una de las propuestas de su padre durante la reunión comunitaria y verla hacerse realidad le hizo sentir el pecho hincharse con un orgullo tranquilo. Durante el almuerzo Nia decidió aventurarse de nuevo a la cafetería. Fue un paso tentativo, pero sabía que necesitaba tomar. La habitación estaba tan ruidosa como siempre, pero esta vez no sintió el agudo escozor de las miradas sobre ella. En su lugar vio a María haciéndole señas para que se acercara a una mesa. Hey Nia, María dijo mientras se deslizaba en el asiento a su lado. Me alegro de que estés aquí. Gracias, Nia respondió sonriendo suavemente. La conversación en la mesa fue ligera y fácil y por primera vez en mucho tiempo Nia sintió que pertenecía. Ya no era invisible, no por el incidente sino porque estaba empezando a encontrar su voz. Mientras hablaban notó a uno de los nuevos consejeros escolares caminando por la cafetería deteniéndose para charlar con los estudiantes. Los consejeros se habían convertido en una presencia habitual en el campus, parte del esfuerzo de la escuela por crear un ambiente más solidario. Nia hizo una nota mental para hablar con uno de ellos pronto. No estaba segura de lo que quería decir, pero sabía que era hora de empezar a desempacar todo lo que había estado llevando en casa. Su padre también estaba abrazando los cambios que había puesto en marcha. Su horario de trabajo había cambiado para permitirle más tiempo con Nia y sus tardes juntos se habían convertido en una rutina apreciada. Una noche mientras preparaban la cena juntos mencionó algo que había estado en su mente. ¿Sabes qué? Dijo, cortar un tomate con facilidad. Practicada. Toda esta experiencia ha sido una llamada de atención para mí. He pasado tanto tiempo Ed en la escuela. ¿Qué? Lo miró con curiosidad. ¿Por qué lo hiciste? Hizo una pausa considerando sus palabras. Porque quería marcar una diferencia. Quería crear un lugar donde cada estudiante se sintiera visto, escuchado y valorado. En algún momento del camino perdí de vista eso, pero me recordaste lo que es importante. Sus palabras la golpearon profundamente y sintió un nudo en la garganta. Me alegro de que dijera en voz baja creo que ambos necesitábamos, pero fue esto. Le sonrió la calidez en sus ojos inconfundible. Me has enseñado más de lo que creías. Ni a la semana siguiente Nia se encontró en una de las nuevas reuniones de apoyo entre pares. La sala era pequeña y acogedora con puffs y un círculo de sillas dispuestas para fomentar la conversación. Algunos estudiantes ya estaban allí, algunos reconoció a otros no. El consejero que dirigía la sesión saludó a todos cálidamente y explicó las reglas básicas: respetar la confidencialidad y la apertura. Al principio Nia dudó en hablar, escuchó mientras otros compartían sus historias, algunas alegres, otras profundamente personales. Gradualmente comenzó a sentir una sensación de conexión, una comprensión de que no estaba tan sola como había pensado. Cuando fue su turno respiró profundamente y comenzó. Hola, soy Nia, dijo, su voz firme pero suave. Este año ha sido duro. Hubo un incidente en la cafetería y me hizo sentir que no importaba, como si fuera invisible, pero aprendí que no lo soy. Aprendí que a la gente le importa incluso si no siempre parece así. Mientras hablaba él peso en su pecho comenzó a levantarse. El grupo escuchó atentamente, asintiendo y entendiendo, y cuando terminó le ofrecieron tranquilas palabras de aliento. No era una cura milagrosa, pero era un comienzo. Al final del día Nia caminó a casa con una sensación de tranquilo logro. El mundo no había cambiado de la noche a la mañana, pero estaba cambiando y ella también. Las cicatrices de sus experiencias permanecerían, pero ya no eran los rasgos distintivos de su historia, eran recordatorios de lo que había. Sentaron a cenar juntos una pizza casera que habían creado en equipo. La conversación fluyó fácilmente, pasando de las actualizaciones de la escuela a los recuerdos favoritos de la infancia. Mientras se reían y compartían historias, Nia sintió una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, se sintió realmente en casa. La mañana siguiente Nia se despertó con un renovado sentido de propósito. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero estaba lista para enfrentarlo de frente. La escuela estaba cambiando, su relación con su padre se estaba curando y, lo más importante, se estaba encontrando a sí misma de nuevo, un nuevo camino ante ella, y por primera vez se sintió lista para recorrerlo, no sola sino rodeada de personas que se preocupaban, personas que estaban dispuestos a cambiar y personas que creían en ella tanto como ella comenzaba a creer en sí misma. Unas semanas después de la reunión comunitaria, la escuela vibraba con una energía que se sentía refrescantemente diferente. Pequeños pero significativos cambios habían comenzado a resonar en sus pasillos y por primera vez en años se sentía como si las voces de los estudiantes estuvieran siendo escuchadas. Los programas que se habían introducido apresuradamente en el pasado ahora estaban acompañados de un esfuerzo y apoyo genuinos para Nia.
La vida en la escuela ya no era un ejercicio diario de supervivencia. Si bien todavía enfrentaba susurros ocasionales o miradas de reojo, también se encontró rodeada de personas que realmente se preocupaban. María se había convertido en una amiga cercana y sus almuerzos compartidos en la cafetería ahora estaban llenos de risas y conversaciones fáciles. Incluso Leila, aunque todavía distante, parecía estar navegando por su propio viaje de reflexión y cambio. Una mañana, durante una asamblea en el auditorio de la escuela, el padre de Nia subió al escenario. La sala se quedó en silencio cuando se acercó al micrófono. Su expresión era tranquila. A través de la gran sala. Hoy marca un nuevo capítulo para nuestra escuela. En las últimas semanas enfrentamos desafíos que nos obligaron a mirar detenidamente nosotros mismos en nuestra cultura, nuestras prioridades y las formas en que nos tratamos unos a otros. Hizo una pausa para dejar que sus palabras se asimilaran. Quiero agradecerles a todos por su honestidad, su coraje y su voluntad de exigir algo mejor de esta escuela. El cambio no es fácil, pero es necesario y comienza con nosotros, con las decisiones que tomamos todos los días. Los estudiantes escucharon atentamente. Mientras describía el progreso que la escuela había logrado, el éxito de los grupos de apoyo entre pares, la creación de un consejo estudiantil con poder real para tomar decisiones y las nuevas políticas diseñadas para abordar el acoso y la desigualdad, terminó su discurso con un desafío. Mi esperanza es que estos cambios no se detengan aquí. Dijo que cada uno de ustedes tiene el poder de hacer de esta escuela un lugar donde todos se sientan seguros, valorados y respetados. Construyamos eso juntos. La sala estalló en aplausos. La energía palpable cuando Nia vio a su padre bajar del escenario. Sintió la oleada de orgullo. Ya no era solo su padre, era un líder, alguien que estaba haciendo una diferencia. Después de la asamblea, Nia fue abordada por uno de los consejeros. Una joven llamada Miss Patel había sido fundamental en la organización de los grupos de apoyo entre pares y tenía un don para conectarse con los estudiantes. Nia, Miss Patel dijo sonriendo cálidamente, me preguntaba si considerarías unirte al consejo estudiantil. Estamos buscando voces como la tuya, personas que han experimentado los desafíos de esta escuela de primera mano y quieren mejorarla. Nia parpadeó sorprendida. La idea de estar en el consejo estudiantil nunca se le había pasado por la cabeza. Había pasado tanto tiempo sintiéndose invisible que la idea de tener una voz real, se sentía casi extraña. No se dijo vacilante, no estoy segura de si ser. Serías genial en eso. Ya has demostrado una resistencia y una perspicacia increíbles y creo que tienes más que ofrecer de lo que crees. Nia prometió pensarlo, aunque la idea permaneció en su mente durante todo el día en casa. Esa noche se lo mencionó a su padre mientras preparaban la cena juntos. La señorita Patel me pidió que me uniera al consejo estudiantil, dijo, su tono incierto su padre. La madre hizo una pausa a mitad del corte mirándola con interés. Eso es gran cosa. Él dijo, ¿qué crees? No estoy segura, ella admitió apoyándose en el mostrador. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si lo arruino? Dejó el cuchillo y se giró para mirarla de frente. Nia, enfrentas más desafíos este año de los que la mayoría de las personas enfrentan en la vida y has salido más fuerte. Eres más que capaz de hacer esto y hacerlo bien. Sus palabras reforzaron su confianza y al final de la conversación había tomado su decisión. La primera reunión del consejo estudiantil fue estresante y estimulante. Nia se sentó en un círculo con un grupo diverso de estudiantes, cada uno de ellos ansioso por contribuir. Discutieron ideas para mejorar la escuela, desde organizar campañas de concienciación sobre la salud mental hasta crear escuelas más inclusivas. Actividades extracurriculares. A medida que avanzaba la reunión, Nia se encontró hablando más de lo que esperaba. Sus experiencias le dieron una perspectiva única y los otros miembros del consejo escucharon atentamente mientras compartía sus pensamientos. Al final de la reunión, sintió una sensación de pertenencia que no había sentido en años. En las semanas siguientes, Nia se entregó a su nuevo rol con determinación, trabajó en estrecha colaboración con sus compañeros y maestros, ayudando a implementar nuevas iniciativas y cerrar la brecha entre estudiantes y personal. Ya no estaba simplemente sobreviviendo, estaba prosperando. Uno de los primeros proyectos que encabezó fue un evento de narración de historias donde los estudiantes podían compartir sus. El evento fue un éxito rotundo con docenas de estudiantes que dieron un paso al frente para contar sus historias. La sala se llenó de risas, lágrimas y una sensación de conexión que trascendió los clics y divisiones habituales para Nia. El evento fue un punto de inflexión cuando escuchó las historias de sus compañeros de clase, se dio cuenta de cuánto tenían todos en común a pesar de sus diferencias, todos buscaban lo mismo,
un sentido de pertenencia de ser vistos y escuchados en casa, su relación con su padre siguió floreciendo. Pasaron más tiempo juntos que nunca antes de compartir comidas, historias y momentos de tranquila compañía. Él se había convertido no solo en un padre sino en un compañero en su viaje, a alguien que creía en ella tanto como ella estaba empezando a creer en sí misma. Una noche mientras estaban sentados juntos en el sofá, su padre se volvió hacia ella con una expresión pensativa. ¿Sabes? Él dijo, creo que tu madre estaría muy orgullosa de ti. Las palabras la golpearon profundamente y por un momento luchó por contener las lágrimas. ¿Crees que sí?, preguntó, su voz suave lo